Mencionábamos anteriormente que el libro de Efesios nos habla de algo especial, y es la iglesia gloriosa de Cristo. Eso es lo que nos trata de hablar el libro de Efesios, describirnos y decirnos cómo fuimos salvados y cómo podemos compararnos precisamente al cuerpo de Cristo, al edificio que es edificado en Cristo, a la esposa de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener nuestro norte precisamente enfocado en ello cuando leemos este texto que está hablando de la iglesia gloriosa, la que Él ha santificado, ha salvado, ha elegido. Vamos a leer y nos podemos poner de pie para leer los versos desde el versículo 5 al versículo 10. Y nos dice el Señor en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, porque tu divina presencia, Señor, tu Santo Espíritu nos ha traído hasta acá. Nos ha traído, Señor, con el objetivo de adorarte, de olvidarnos de nosotros mismos, de nuestro querer, de nuestros placeres, de querer aborrecer nuestra carne que precisamente te es sagrada. Padre eterno, hoy disponemos nuestros corazones, derramamos nuestras almas, Señor, ante ti, sabiendo, Señor, de que en nuestras miserias, en nuestras ruinas, en nuestro pecado, de Dios, tú eres lo único que nos puede salvar, tú eres lo único que nos puede ayudar. Sabemos, Señor, que solo el consuelo, Señor, de tu salvación es lo único que nos puede animar. Ayúdanos con nuestras cargas, ayúdanos con nuestras incertidumbres, Señor, en esta mañana. Permítanos sentirnos precisamente acobijados por tu amor, Dios. Que con sabiduría podamos comprender, Señor, cuál es la amplitud de ese amor, la amplitud de esa misericordia hacia nosotros. Hoy te rogamos, Señor, de que nos des esa disposición para aceptar tu palabra, para corregirnos, Señor, en justicia, para que seamos cada vez más cercanos a la imagen de tu Hijo amado, ese Hijo en el cual tú te complaces. Así que, Dios, ayúdanos, asístenos en toda cosa, en todo lo que hagamos en esta mañana. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y mis amados, Pablo en este momento desea hablarnos de una forma amplia en los siguientes versos sobre la elección de Dios, tomando para sí a sus escogidos según su soberana voluntad. Nos dice predestinados, habiéndolos predestinado. Así que describe de una forma adicional sobre este hecho de la elección. ¿Cuáles podrían ser los propósitos de esta elección? Así que no podemos ver solo la decisión divina de Dios, sino también la profundidad de esta. Si Dios nos ha elegido, debe ser con un propósito. Deben haber muchísimas cosas. ¿Cuál es el título de ese párrafo como tal? Dice, bendiciones espirituales en Cristo. La elección trata de bendiciones espirituales y son incontables y debemos considerarlas como cuerpo de Cristo, como una iglesia gloriosa. Así que preguntémonos por un momento, ¿hay motivos para que Dios nos eligiera? ¿Por qué Dios haría una elección de nosotros? ¿Por qué no eligió al incrédulo que tal vez está fuera pecando? ¿Por qué no lo eligió a él y por qué me eligió a mí? ¿Qué
Señor encontró en mí o no encontró en mí para hacerlo? Pregúntese, ¿usted se elegiría a sí mismo? Y diría a Dios, tus propósitos tienen que cumplirse en mí, porque hay todo esto en mí. Porque por naturaleza yo te pertenezco, Dios. Porque he logrado todas estas cosas, merezco tus bendiciones. ¿Usted se elegiría a sí mismo? ¿Ha visto algo que lo haga valioso? ¿Acaso yo he visto algo que me haga valioso? ¿Saben, mis amados? No tendríamos nada para ganarnos el cielo. Es más, no tendríamos ningún propósito para querer ir al cielo de acuerdo a nuestra condición pecaminosa. Si el pecado está en nuestra vida, ¿saben qué va a querer nuestra carne? Amarlo, aferrarse a ese pecado. De eso se trata vivir en la carne, de eso se trata ser un hombre carnal. Placerse en los vanos placeres de este mundo. El pecador nunca querría una bendición espiritual, porque eso lo apartaría completamente de su naturaleza. Así que el pecador nunca va a decir, yo tengo ese propósito de llegar a disfrutar las bendiciones espirituales. Yo tengo ese propósito de llegar al cielo, yo tengo ese propósito de ser un hijo de Dios. No. Es lo último y ni siquiera llegaría a pensar en esto cualquier hombre en la tierra. Y es por eso de que Dios dice, debo bendecirlos. La bendición es algo que no debemos solicitar y no podemos motivar. Eso es un motivo de parte de Dios. Los propósitos de su elección parten de Él. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Y cuando parten de Él, todo, absolutamente todo depende de Él. Pero esto hace más especial la elección. Porque no teniendo nada que dar, porque no teniendo nada que ofrecer, porque no teniendo nada que poder tomar y decirle, Dios no merezco, Dios nos dio todo. Porque si usted piensa de que tenía algo antes, usted no tenía nada. Después de tener a Dios, no tiene todo, realmente. Tiene las verdaderas bendiciones que necesita cualquier ser humano. Y esto lo ha dado a fin de que su iglesia sea completa y pueda descansar en un glorioso propósito que solo puede ser logrado en Él. Solo en Cristo usted y yo encontraremos el propósito para nuestra vida, ser bendecidos espiritualmente por lo que le ofrece. Apartemos nuestra vista de la iglesia, apartemos nuestra vista del Evangelio y encontraremos solo desolación. Miramos a Cristo, miramos a su cuerpo, miramos a quienes ha redimido, miramos su propósito y encontramos bendiciones espirituales. Así que qué peligroso es mirar a otro lugar. Qué peligroso es sentirse lejos de lo que Dios ha dispuesto para sus hijos. Qué peligroso es sentirse lejos de esa elección, inclusive desear no serlo. Pero qué glorioso es para la iglesia de Cristo sentirse predestinada, sentirse escogida, sentirse a merced de todas esas bendiciones que solo parten de la providencia divina de nuestro único Dios. En el versículo 5 nos dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y cuando Pablo menciona la predestinación, estamos hablando nuevamente de elección, es un sinónimo. Pero ahora aclara su propósito mucho más que los anteriores versos que habíamos leído hace 8 días. Él nos indica que el Padre ha fijado un horizonte, un camino para sus escogidos. Dios en su amor ilimitado, sin que existiera alguna causa en nosotros, separó un grupo de personas para que fueran sus hijos. Y Dios les ha destinado para que fueran miembros de su propia familia. Y esto es lo que tenemos que entender cuando somos llamados hijos de Dios. Porque esto no es solo una mera mención del acto de adoptar. Porque podríamos encontrar muchísimos ejemplos de familias, ¿no? O de personas haciendo esto en otra parte. Voy a adoptar a un niño. Ok, está bien. ¿Será que se parece en algo a la adopción que el Señor ha otorgado a nosotros como iglesia? ¿Saben? Estamos muy lejos.
lo que el Señor ha hecho con la iglesia. La adopción a la que Pablo se refiere es muy superior a cualquier ejemplo que se nos pueda ocurrir sobre la elección. Cuando Dios nos adopta a sus escogidos, no solo nos da un nuevo nombre, porque yo puedo adoptar a un niño y decirle, bueno, se va a llamar Díaz y de mi esposa Gómez. No solamente le da una condición legal, ahora va a ser colombiano. Ahora ya no va a tener solamente una relación familiar, ahora va a tener papá y mamá y hermanos, sino que también tiene una nueva imagen, que eso es lo que lo hace superior. Le da una naturaleza divina que lo equipara a ser hermano de Cristo e hijo de Dios. Y esa es la diferencia de la adopción cristiana. Esa es la diferencia de ser escogidos en Dios. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero él agarra y dice, no, a la imagen del hombre perfecto, Cristo. No pueden ser hijos míos si no son precisamente hechos a la imagen del hombre perfecto. Y nuestra naturaleza cambia. Y ahí sí podemos decir, somos escogidos, somos adoptados. Él es nuestro Padre porque nuestra naturaleza ya no es la misma. Yo puedo adoptar un perro y hacerlo humano. Yo puedo adoptar un niño y darle mi sangre. ¿Cierto? No tiene mi misma esencia. Cualquier idea de adopción solo llega en la forma en que se acoge, mas no en la forma en que cambia su carácter como si fuera el mismo carácter del Padre. Si yo adoptara a un niño, no se va a reír a mí, igual a mí. No va a tener mi mismo temperamento, no va a tener mis mismos gestos. Habrá muchas cosas diferentes en él que inclusive por naturaleza se sienten, ¿cierto? Ustedes pueden ver a alguien, no sé, europeo, tal vez nórdico, se comporta igual a un peruano. ¿Y qué pasará con los hijos de ellos? Hay cosas en su ADN que en realidad se mantienen generación tras generación. Y por más que el peruano adopte al nórdico, no va a cambiar en nada. Tal vez culturalmente sí, algunas cosas, pero en la esencia no lo es. Solo es un padre adoptivo, pero nunca va a tener la misma naturaleza que su hijo. Eso cambia con los creyentes. Porque sí tenemos factores hereditarios de nuestro Padre. Si hay santidad, si hay amor, si hay bondad, si hay frutos, todo lo que parte de su Hijo viene en su Santo Espíritu y nos toma y nos hace capaces de llamarlo Padre. Cuando Dios nos adopta, Él imparte su Espíritu, el Espíritu de nuestro Señor Jesús, y nos dice, son mis hijos. Y es curioso porque podríamos preguntar esto a tantas personas y no lo entienden. Sí, Dios es mi Padre. Sí, Él es tu Padre. Podríamos preguntarle a cada habitante que cree en Dios en el mundo y preguntarle si cree que Dios lo ama como un Padre o si es su Padre. Y podemos garantizar que ellos van a decir que sí. Pero es evidente que esto no es verdad, porque solo los hechos a la imagen del Hijo son parte de la adopción que menciona Pablo. El mundo podrá decir, Dios es mi Padre, pero si no hay nada que lo caracterice en su naturaleza, si no hay un cambio real, si no hay una adopción real, en nada se parecerá al Padre, ¿cierto? Y esto es peligroso para los creyentes. Yo diré, Dios es mi Padre, pero nada me parezco a mi Padre, porque nada me parezco al Hijo unigénito de Dios. ¿Será Dios mi Padre? ¿Me habrá adoptado realmente? Es una buena exhortación. Dios no ha adoptado extraños. Dios no tiene extraños en su familia para que sigan siendo extraños. Él ha concedido la adopción para que seamos verdaderamente sus hijos. No el de otro mundo, no el de otro país, sino su Hijo, como si hubiéramos sido engendrados perfectamente por Él. Y bien nos dice, hemos sido predestinados desde la eternidad. Es decir, nos ha engendrado desde la eternidad como sus hijos. Nos ha elegido en el nombre de Cristo. Y todo esto por medio de Cristo, precisamente. Solo somos adoptados por la obra de Cristo. Nadie puede considerarse hijo de Dios si no es por la obra del Hijo. Así que usted puede mirarse adentro y decir, si Dios es mi Padre, en realidad yo he creído en Cristo, en realidad yo descansé
¿En realidad yo he considerado que mi naturaleza debe morir continuamente? Si esto no ha sido así, sepa que Dios nunca ha sido su Padre. Y esto puede ser controversial, ¿no? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo así que Dios nunca ha sido mi Padre? ¿Cómo así que yo nunca me he podido identificar dentro del cuerpo de Cristo? Su naturaleza se parece al Hijo. Si no es así, no puede llamarse Hijo de Dios usted, ni yo. Por eso debemos descansar constantemente en esta verdad, en que el Hijo vino a salvarnos, hijos suyos por medio de Jesucristo, nos dice Pablo. Así que es por los méritos de Cristo, de la creación de Cristo, que los elegidos reciben una nueva condición y que también son transformados al punto de ser filiales a Dios Padre. ¿Usted cómo se aferra a su Salvador? ¿Usted cómo se aferra a esa verdad y dice, Cristo murió por mí? Ha cambiado todo lo que he sido. Ha cambiado mi ruina por consolación en la verdad de su sacrificio. Pablo nos recuerda con esto, no pienses que eres hijo de Dios porque eres bueno o porque Él es bueno. Piensa más bien que has sido hijo de Dios porque Él ha sido bueno por medio del Hijo. Si consideramos a Dios bueno sin el Hijo, solo que encontramos un Dios lleno de ira. Y esto lo tenemos que tener presente. Si yo no quiero vivir una vida cristiana, si yo no quiero tener una vida en donde yo deba dar cuentas de lo que hago, o cuentas de cómo vivo, o dar testimonio, ser una Biblia abierta, yo estoy diciendo, no quiero tener en cuenta a Cristo. Creo que es demasiada exhortación para mí. Creo que es un estándar el cual no quiero tener sobre mi vida. El hombre perfecto no quiero acercarme tanto a Él, pero creo que Dios es bueno y seguirá siendo mi Padre. Cuando quito a Cristo de esa ecuación, cuando quito a Cristo del medio, lo único que encuentro es que ira, no un Padre amoroso. Encuentro a un Dios justo, lleno de ira, que está precisamente aborreciendo a todo el impío que ha rechazado a su Hijo. Así que este tema de la adopción puede ser muy hermoso para la iglesia, pero puede ser tremendamente trágico para cualquiera que desee la idea de que Cristo es salvo. Así que no esperemos al final gracia sin el Hijo. No podemos esperar gracia de Dios sin el Hijo, pues Dios no dará su misericordia a quienes están apartados de la obra del Hijo. En ninguna manera. Yo podré ver a mi familia muy bonita, muy buena, pero si no se aferra a la idea de Cristo, si no se aferra al consuelo del Evangelio, entendamos de que Dios no es su Padre y que no habrá bondad para ellos y que mi consolación será que solo su misericordia los alcance. Porque por más buenos que sean, nunca habrá méritos para que Dios los ame. El único mérito que Dios ve en los escogidos es que Cristo murió por ellos, no más. Así que mis amados, si queremos de verdad estar cerca de un Padre Celestial, si queremos considerar a Dios como un Dios precisamente bondadoso y amoroso, reconozcamos que la justicia no está en nosotros, reconozcamos que no está en nuestros méritos ni en nuestro querer, sino en la obediencia que fue de Cristo. Y esa obediencia nos permite decir, tú eres mi Padre, y Él nos dirá, tú eres mi Hijo. Porque todo lo que Él ve en nosotros es lo que ve por medio del unigénito. Esa es la manera de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué haríamos sin Cristo? Sin nuestro medio para ir al Padre. ¿En dónde estaríamos sin nuestra elección? ¿Cuál sería este propósito si no podemos ser adoptados? ¿Ven el gran problema de los católicos? De descansar muchas veces en María. ¿Ven el problema de todas las religiones que descansan en las obras? Si no tienen a Cristo, no tienen nada. No pueden llamar a Dios Padre. Y no tenemos al mismo Padre. La palabra nos dice que unos son de nuestro padre el diablo y otros son nuestro Padre Celestial. A veces solo nos queda agradecer y agradecer y agradecer porque Él nos hizo parte de su familia. ¿Entendemos la magnitud de esto, mis amados? ¿Entendemos de que de verdad Él ha sido muy bueno con nosotros?
una vez de pequeño y decía, ay, qué bueno sería ser adoptado por un gringo. Y yo veía a mis papás de vez en cuando, porque yo veía muchas cosas buenas por allá. Veía la televisión y decía, qué bonita casa, qué bonito país. Veía tal vez a un europeo y decía, ay, qué rico sería que me adoptara y me dejara venir a ver a mis papás. Y pensaba en todas las cosas buenas que me podían ofrecer. Claro, después cambié la idea, ¿no? Me siento orgullosamente colombiano. El punto es, yo sabía que iba a agradecer bastante el tener otro tipo de circunstancias a mi condición. Aunque no sufría, aunque no esto, pero ahora viendo mi situación, viendo que sufro con mi pecado, viendo que sufro con el mundo lleno de pecado, me consuela saber que soy escogido y soy llevado a ser parte de una familia, la cual no va a sufrir, la cual es bendecida en todas las cosas celestiales, espirituales, las cosas que necesito. Me hace parte de una familia, tanto así que nos da su espíritu, que nos acompaña y que nos une a una herencia gloriosa. Ya no espero realmente vivir en un país de primer mundo, espero vivir en un reino eterno. Las prioridades cambian. Mi herencia es el cielo, porque he sido adoptado, y el que no es adoptado no puede ser parte del cielo, pero yo fui elegido desde la eternidad, ustedes fueron elegidos desde la eternidad, y eso es lo glorioso de la elección. Un grupo especial para cosas especiales, para cosas buenas. ¿Y acaso Dios nos eligió para que nos engrandeciéramos entonces? Está bien sentirse gozosos, está bien precisamente exaltar a Dios, pero tenemos que entender de que Él ha hecho esto para sí mismo. Nos dice el texto, según el puro afecto de su voluntad. Dios ha elegido a su pueblo para sí mismo. Él los adopta como hijos, pero no hay nada que lo motive de una manera externa. Dios no hizo esto para que usted tenga una vida mejor y ahora, sino para que Él sea exaltado. Dios no hizo esto para que usted le dijera a Dios que lo merecía como hijo. No. Lo que motiva este acto de Dios hacia una creación caída es el amor. El amado ha amado a un grupo de hombres que no ha hecho nada para merecer ese amor, pero aún así los ha amado. Este es un acto de deleite de Dios. Dios ha decidido deleitarse en la salvación de los pecadores. El afecto de su voluntad ha sido, los voy a amar aunque no lo merezcan. Muchos dirán, pero pastor, es que Dios entonces, ¿por qué nos elige a nosotros y a los que no elige, los que dejan perdiéndose, nos hagan justo? No, de ninguna manera. Porque en su salvación, Él decide según el puro afecto de su voluntad. Y recordemos de que es por medio de Cristo. Usted y yo estamos en la misma condición de todos esos impíos incrédulos. Lo único que nos hace diferente, ¿qué es? Cristo. Es Cristo. Pero usted y yo merecemos el infierno. Si no fuera por Cristo, ¿qué tendríamos? ¿Acaso Dios es injusto? No. ¿Por qué? Porque al tener a Cristo, el pago que van a tener esos hombres allá afuera, el pago de su vida pecaminosa e impía, es el mismo pago que recibe Cristo por nosotros. Así que la justicia también es derramada sobre nosotros. La ira de Dios es derramada sobre nosotros, pero descansa en Cristo, no en nosotros. Por eso no hay injusticia de parte de Dios en la elección. Por eso Dios dice, ellos van a merecer el castigo eterno, y recordemos que toda la ira de Dios recaerá sobre ellos, pero sobre nosotros también. Pero gracias a Dios está Cristo que la tomó. Es
y Él se deleita en la salvación de estos pecadores. En la eternidad Él se plació en dar salvación a unos y darles el nombre de hijos y amarlos como su único hijo. El verso 6 nos dice, para la alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que fuimos adoptados para exaltar su gracia. No fuimos adoptados para hacer lo que quisiéramos, como un hijo rico que es adoptado y va a vivir su vida como quiere, sino para que vivamos recordando que fuimos elegidos para que pudiéramos exaltar y glorificar su gracia, siendo esto nuestro propósito final. Muchas veces pensamos que Dios nos salva solamente para venir a la iglesia o para cumplir o para alabar nuestra conciencia, pero no. Nuestro propósito es exaltar completamente a Dios por todas sus gracias. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué estamos acá? ¿Por qué me reúno cada domingo? ¿Acaso lo digo porque el Señor me ha extendido su misericordia? ¿Cuál es la motivación de venir y sentarme un domingo y decir, voy a sacar todo el tiempo del día del Señor para que el Señor sepa que yo estoy agradecido por su misericordia? ¿Cuál es la actitud frente a la misericordia de Dios de parte de mi vida? ¿Saben, mis amados? La meta final, hacia lo que somos llevados, hacia todo lo que además contribuye, es este reconocimiento en la adoración de cómo la gloria de Dios es manifestada y ha sido manifestada hacia hombres indignos. Dios nos escogió, nos hizo hijos para que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra alma y con todas nuestras fuerzas exaltáramos la manifestación de su gracia. Y saben, ni siquiera una hora podemos hacer eso en la semana muchas veces. Muchas veces no nos podemos sentar 2 horas en una predicación a decir, Dios, debo exaltarte con todo lo que soy. Cuando yo veía este texto y yo miraba las repercusiones, yo diría, ¿qué pasaría si yo no tuviera un lugar donde congregarme? ¿Qué pasaría si yo no tuviera los medios para llegar a un lugar y sentarme y poder exaltar a Dios? ¿Saben, mis amados? No importa las horas, no importa el esfuerzo, Dios debe ser adorado por lo que ha hecho por mí. No hay excusa alguna para decir, es que no puedo. ¿Acaso hay alguna excusa en cuanto a tratar de compararnos con lo que ha sido su gracia para con nosotros? ¿Acaso no hemos visto este camino de salvación y elección en donde Dios nos dice, los hago parte de mi naturaleza, les doy mi Santo Espíritu, ofrezco a mi Hijo unigénito, pero yo no tengo ni la más pequeña intención de corresponder a su gracia? Adoramos a Dios porque entendemos su amor precisamente. No venimos a la iglesia a hacer una secta o a hacer una institución o una organización. Venimos porque somos un cuerpo de creyentes, parte de una iglesia gloriosa que ha entendido que Dios nos ha salvado y nos ha hecho hijos y que viene a exaltar esa gracia. Porque entendemos de que su amor ha sido ofrecido de una forma espontánea que nadie merece. Estábamos perdidos en la oscuridad del pecado, completamente muertos en vida, y el hombre que ha escogido ha sido este, y este debe ser llevado a adorarlo todos los días de su vida, especialmente que el día que él ha separado para sí. Porque si separó un cuerpo de creyentes para sí, ¿por qué yo no puedo entender de que hay un día para él? No solo podemos contemplar la salvación que ha sido dada, sino también debe existir una completa gratitud. A veces los hombres consideramos la gracia como un acto que solo contemplamos. Dios me ha salvado, qué bonito. Dios me ama, qué bonito. Dios me puede consolar y me puede ayudar en todas mis dificultades, qué bueno. Qué bueno, murió por mí, me vi las
Pasión de Cristo fue terrible. Pero ¿cómo experimento yo la verdad de eso? Millones y millones de creyentes viven su vida expresando el sacrificio de Cristo, pero su vida no es algo consistente a eso. Amado hermano, puede que este sea nuestro caso y debemos poner atención en esto. Si usted y yo fuimos elegidos, ¿para qué o por qué nos cuesta tanto cumplir con este propósito que Dios nos ha dado al ser adoptados? Alabarlo, dar alabanza por la gloria de su gracia, disponer nuestros corazones, enseñar a nuestros hijos a disponer sus corazones, a separar un tiempo en donde Él debe ser exaltado como en ningún otro lugar podríamos hacerlo, y compartirlo como un cuerpo de creyentes. ¿Acaso usted y yo nos deleitamos en el agradecimiento que da el pueblo de Dios cada domingo? ¿Su corazón se halla en armonía con este propósito? Cuando el creyente ha entendido su salvación, no se vuelve solamente una cita o un compromiso asistir a la iglesia. Se vuelve un deseo genuino de deleite en la gracia del Señor. Y cuando no existe este deleite, ¿qué existe? ¿Qué está en nuestra mente? ¿En qué nos deleitamos entonces? A veces nuestro agradecimiento se hace evidente cada mes. Y es verdad, no todo el tiempo podríamos agradecer. Hay cosas que se pueden inmiscuir. Pero no es posible hacer esto en lo secular. No podemos perdernos. Tenemos que recordar el fin de esta carta: describir a la iglesia gloriosa de Jesucristo. No describir al hermano glorioso de Jesucristo. No describir al creyente ausente de la iglesia. Es describir a una iglesia que ha entendido su propósito. Esa iglesia que se reúne, esa iglesia que adora, esa iglesia que se edifica, esa iglesia que solo tiene un fin: adorar a Dios con todo su corazón. Así que nuestro propósito no es individual. Tú y yo debemos cumplir este propósito en un mismo sentido, en medio de la alabanza de los santos, exaltando la manifestación de la gracia de Dios. No podemos concebir nuestra vida, vivir nuestra vida cristiana, sin la exaltación de la manifestación de su gracia. Yo puedo saber que alguien no es creyente cuando no va a la iglesia. Ha pasado de pronto en todo un mes un tiempo de adoración cerca del cuerpo de Cristo. Porque a pesar de las diferencias, a pesar de las cosas malas, ese cuerpo es el que Dios ha separado para sí. Es el que ha adoptado, son sus hermanos. ¿Quién pasa Navidad solo acá? ¿Alguien pasa Navidad solo acá? Es decir, ¿alguien espera pasar Navidad sin su familia? Me refiero a eso. Todos esperamos que pasar esos tiempos con nuestros seres queridos, ¿no? Es decir, deseamos compartir lo que nos alegra y nos hace felices, compartir la experiencia de que hemos sido ¿qué? Bendecidos, ¿cierto? ¿Por qué no pensamos de esa manera en cuanto al cuerpo de Cristo? Así que, mis amados, no importa dónde estés, no importa si viajaste o si tienes poco tiempo, tu propósito y mi propósito es que Dios sea exaltado en medio de la alabanza y agradecimiento de su pueblo. Y como creyentes tenemos que tener esa mentalidad, no una costumbre, no un hábito, la mentalidad, la naturaleza, la mente de Cristo, de rendirnos a adorar a Dios por su gracia. ¿Cómo ensalzo yo el día de Dios? Como digo, este día es lo más especial. ¿Recuerdan el ejemplo que les di donde yo dije, si yo no tuviera iglesia cerca? Me confronté y dije, si yo fuera a otro lugar, ¿qué estaría haciendo? ¿Acaso me estoy perdiendo de lo mejor? Claro que sí. Es terrible cuando me acostumbro a faltar y no me duele. Es terrible cuando
considerar que esa gracia nos ha apartado del pecado por medio de Cristo. Podremos decir que pensamos en Cristo, pensamos en su cruz, pensamos en sus padecimientos, pensamos en su resurrección cuando agradecemos verdaderamente. Cuando nos sentamos y admiramos cómo la iglesia gloriosa la cual Él compró se santifica. Ahí podemos pensar en ello. Yo sé que podemos pensar en estas cosas en nuestro trabajo, pero no es igual. Yo en el trabajo no voy a ver la santificación que veo en la iglesia. Yo en el trabajo nunca voy a ver la edificación que recibo en medio del cuerpo de Cristo. Yo en el trabajo nunca veré corazones deseosos de servir a nuestro Dios. Cuánto nos gusta hablar del amor de Dios, pero este amor es recordado ocasionalmente y nuestra gratitud es inconstante o incluso indiferente. Nosotros tenemos que decir muchas veces: Dios, necesitamos considerar tu gran amor. Mi amado hermano, no se sienta aludido porque yo me encuentro ahí también. Porque no solamente faltar, sino desear faltar. Decir, no quiero ir a la iglesia hoy. También me he encontrado así como usted. Estoy tan cansado. He trabajado tanto, quiero salir, mi familia estará reunida, mi familia viajará. Necesitamos considerar el amor de Dios de una manera especial. Cuando nos dicen el amado, esto es en el Hijo de su amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de la gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Usted adora a Dios porque fue aceptado por medio de Cristo y lo entiende. El Hijo que fue dado por nosotros nos permite entender que debemos adorar sin reservas. Y eso nos habla de cuán grande ha sido su amor y cuántas cosas nos ha dado por medio del unigénito. Nos sirve agradecer a Dios en la casa cuando no puedo ni siquiera dedicarle algo de tiempo al Señor. Nos sirve decirle cada mañana, gracias a Dios por los alimentos, cuando ni siquiera tengo la mera intención de decirle gracias a Dios por mi salvación verdaderamente. El amor de Dios se vuelve más hermoso y perfecto cuando ahondamos más en la actitud del Hijo obediente que de forma voluntaria se dio. Vamos a ir a Juan 10 y vamos a abordar el versículo 17. Nos dice la Escritura, Juan 10, versículo 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Saben, mis amados, ven la actitud de Cristo? ¿Qué dice Cristo de su Padre? Que lo ama. ¿Por qué ama Dios a nuestro Señor Jesucristo? Porque fue obediente hasta muerte de cruz, hasta la muerte misma, hasta el sufrimiento mismo. Mis amados hermanos, para Dios es un deleite que su Hijo hiciera su voluntad, para así salvar a su pueblo aún al precio de su vida. Esto es lo que lleva al Padre a decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y por medio del Hijo de Dios, por su obediencia y voluntad, somos bendecidos y por lo tanto predestinados a adorar a Dios por nuestra salvación. Si usted cree que Dios le ama, primero considera a quién ama primero, a nuestro Señor Jesucristo. Y solo por medio de Él nosotros podemos disfrutar de su gracia. Venimos a recordar que sin Cristo no seríamos nada.
Si alzamos nuestras manos pretendiendo que llegamos acá por nuestros méritos o por nuestro querer, no hay nada real en nuestra rendición y adoración a Dios. Pero si alzamos nuestras manos y decimos: Dios, es por ti y solo por ti, y esto es para ti de todo corazón, y no deseo nada más en mi mente sino solo esto, habrá una verdadera rendición a nuestro Dios, recordando todas estas gracias. Vamos a concluir con los últimos versos, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que la adopción es gracias a nuestra redención. Y redención acá indica la liberación como resultado del pago por un rescate. No había más formas posibles de que usted pudiera ser adoptado hijo de Dios. No había otra forma para que se pudiera salvar a los pecadores. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha, y esta rendición o redención implicaba que la maldición, la culpa, el castigo y el poder del pecado ya no estarían unidos a nuestra naturaleza. Esta redención fue por la sangre de Cristo, una sustitución de vida por otra, una vida en favor de otros. No hubo otra manera de realizar esta expiación. Para que la sangre fuera aceptada, solo podía ser dada por un perfecto Redentor. Recordemos lo que pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se tomaba la sangre del macho cabrío y se esparcía, se dispersaba, se hacía un tipo de aspersión sobre el arca del pacto, que tipificaba que alguien había muerto. Y había otro macho cabrío, en el cual se ponía la mano, el sacerdote ponía la mano sobre su cabeza, confesaba todos los pecados, y este macho cabrío era echado fuera lo más lejos posible. Esto es lo que pasa con el momento de la redención. ¿Cómo podríamos ser aceptados como hijos? Solamente si esto sucedía. Cuando alguien moría por nosotros y la culpa y el pecado era echado fuera, lejos de la vista del Padre. ¿Entendemos eso cuando nos sentamos acá delante de Dios? Saber que el perdón es tan amplio, es tan grande, que el pecado está tan lejos y mi muerte ya no es necesaria. La gloria de este sacrificio aumenta no solo por el hecho de una entrega voluntaria, sino porque fue acompañado de muchas obras para reflejar al mundo su amor. Cristo vino a sanar, a libertar, a curar, a consolar, a animar. ¿Cuántas cosas vemos en el Nuevo Testamento sobre Cristo y sus obras? No solamente vemos un acto voluntario, sino vemos todas las cosas que Él nos extiende en su gracia. En verdad, desde su santo trono, Jesús vino a morir por mí y dar su sangre para que yo no esté a merced de la ira de Dios, sino a merced de un Padre amoroso. Por eso la redención no estaría completa sin perdón. Nosotros venimos a agradecer constantemente el perdón de Dios. Israel sabía que en el momento del día de la expiación, la sangre de ese macho cabrío les ofrecería algún tipo de perdón. Pero ahora en Efesios, la idea de la completa remoción del pecado habla de una remoción de pecado completo. En Cristo no hay deuda. En Cristo no existe una desviación de la senda de la verdad. En Cristo descansa una obra perfecta que nos presenta que perfectos ante Dios. ¿Por qué usted puede venir hasta acá? ¿Por qué yo puedo venir hasta acá y decir: Dios, gracias? ¿Por qué Él me acepta? Porque Cristo murió por mí. Porque Cristo quitó todo lo que me impedía estar delante de Él. Y por eso yo vengo a adorarlo como una iglesia gloriosa. Y entendamos esto. Hay algo que nos dice el texto. Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y saben, mis amados, tenemos que pensar en esta ilustración. Su gracia es un océano, y nuestro pecado desaparece en su inmensidad. Tenemos que contemplar ese océano de misericordias
¿Qué tan grande es ese océano? ¿No? Decir, bueno, Dios me ha perdonado esto. Cuando se supone de que no debemos tener idea de la inmensidad de su gracia. Muchas veces ese océano es un charquito para nosotros. Nos perdonó por esto, pero creo que lo merecía. Ese océano no es tan grande. No merece tanto mi tiempo. No, mis amados. Debemos desearnos lanzarnos en ese océano y perdernos en él. Y cuando más nos perdamos en la idea de entender sus misericordias, más queremos estar cerca de su presencia. Podemos encontrar una ilustración un poco más clara. Imaginemos dos hombres ricos. Están dispuestos a dar gracia a necesitados. El primer hombre rico da una porción miserable. Conforme a la riqueza que tiene, no da nada. Da solo su querer. Se esperaba más de él. Solo da conforme, pero no a sus riquezas. Pero el segundo es generoso con sus donaciones. Conforme al monto de su fortuna, él da. Así que sabiendo lo maravilloso que es Dios, esperaríamos un perdón insuficiente o una gracia limitada. ¿Acaso ustedes piensan que un Dios tan glorioso sería como el primer hombre o como el segundo? Siendo un Dios de amor y de bondad para con los pecadores. ¿Se imaginan la grandeza de su riqueza? ¿Se imaginan lo amplio de su gracia? ¿Por qué nos hallaríamos incompletos delante de Dios? ¿Por qué no sería suficiente venir a adorar a Dios? ¿Qué es lo que falta para entender que su gracia ha sido grande para con nosotros? ¿Qué tanta riqueza debe Dios expresarnos para decir si debo adorarlo de todo corazón? ¿Por qué yo vengo a la iglesia y me siento incompleto? ¿Qué falta ver? Falta ver su gracia. Falta entender sus misericordias. Porque su gracia es proporcional a toda su riqueza. Porque su gracia es mejor que cualquier otra cosa que yo pueda tener. Debo exhortarme constantemente en esto. Dios ha sido mayor en su gracia que cualquier otra cosa que me pueda ofrecer el mundo. Dios ha sido más que todo lo que me ofrece este mundo. Debo ser el que corresponda a esa riqueza que Dios me ha ofrecido. Versículo 8 y 9. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Primera de Timoteo 1:14 nos dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. El apóstol declara que la gracia ha encendido la fe y el amor. Así que la gracia inunda los corazones de los creyentes con sabiduría y entendimiento. ¿Por qué usted entiende la salvación? ¿Por qué usted hoy acoge a Cristo y la verdad de Cristo? Porque su gracia ha iluminado su entendimiento. Porque la gracia le ha dado fe. Una razón más para adorar a Dios. Porque entendemos el sacrificio. Nuevamente, porque no estamos allá perdiéndonos en los vanos placeres de la vida. Porque por medio de su gracia nos ha dado la habilidad de conseguir resultados, nos ha capacitado para usar medios efectivos para agradarle, nos ha dado el discernimiento para considerar a Cristo y entender las propias palabras de Pablo siendo palabra fiel y digna de ser recibida por nosotros, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Esto es gracias a la gracia. No se nos ocurrió. No fue nuestro querer. Fue una consecuencia de ser adoptados hijos de Dios. ¿Es bueno Dios con nosotros? ¿Saben, mis amados? No nos debe confundir, no nos debe desanimar en no saber mucho sobre teología. Debemos crecer cada día más en doctrina. Pero sepa que Dios ya ha dado lo necesario. Aún si tenemos un pequeño entendimiento, aún si solo recogemos un 20% del Evangelio, de todo lo que predica el pastor, sepa que eso es suficiente muchas veces para que el Señor haga crecer ¿qué? La fe en
Y que ese 20% irá creciendo conforme a qué? A que crecemos en su gracia, a que conforme a Él nos da más discernimiento. Y saben, mis amados, acá nos dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Muchos piensan y dicen, pero ¿por qué Dios no solamente mató a Cristo sin que nadie supiera y nos salvaba? Ya está, es rápido, ¿no? Pero ¿saben? Dios nos ha dado a entender que esta gracia no solamente es dada de una forma así simple. Primero nos dice, lleven esto a toda lengua y nación. Y Él no nos dice que debe ser algo guardado y secreto. Él revela este misterio. ¿Saben por qué revela este misterio? Porque necesitamos tener fe en ¿quién? Cristo. Para llegar a ser hechos hijos de Dios, tenemos que creer en el unigénito Hijo de Dios. No busquemos razones simples para nuestra salvación, no busquemos otros caminos. El Señor dijo, va a ser por la fe en mi Hijo, y esta fe va a ser otorgada por mi gracia y por mi don. Debo descansar en este fundamento. Y saben, habrá otros evangelios, otras religiones, otras promesas que dicen, hasta que usted no sepa lo que yo tengo que darle, usted no crecerá y llegará a buscar a Dios, ¿cierto? Espérese, tiene que pasar otro nivel y otro nivel y otro nivel. Usted necesita saber la voluntad de Dios, pero yo se la voy a decir. Dios me la reveló a mí para con usted. Pongan la religión que quieran, pongan la secta que quieran. Esto pasa. Pero ninguna se iguala o es mejor a lo que Dios ofrece por medio de su Hijo amado, que es un misterio que es revelado, no es oculto a nadie más. En los días de Pablo habían ciertos grupos que ocultaban la verdad, ¿sabían? Decían, voy a controlar a estas masas y les voy a decir cómo hacer las cosas, hasta dónde ir y de quién deben depender, de mí. Eso era lo que pasaba en los tiempos de Pablo. ¿Les suena un poquito a estos tiempos? ¿Hay algún tipo de similitud? En donde vemos que hay un hombre y ese hombre dirige cientos de miles y de él depende una visión y él depende todo y todo va en torno a él. Pónganle el título que quieran a esa religión o a esa secta. No querían que nadie supiera sus secretos, no querían que nadie fuera más. Controlaban toda la doctrina y hacían que sus seguidores dependieran de la información. Aún hoy en día estas sectas exigen a sus miembros hacer promesas similares, crean dependencia de la dirección que dan y procuran a santos ungidos una distinción especial sobre todos los demás creyentes. Pero Pablo dice no, este misterio fue revelado. Alguna vez yo escuché a alguna persona decir, es que no puedo ser novio de esta persona porque mi líder me dijo que Dios me iba a revelar qué debía hacer yo después de esto. Yo que como que, ok, no puedo hacer más allá, es su decisión. Y yo decía, ¿cómo es posible que alguien descanse toda su vida, inclusive su futuro, en lo que debe decir una persona, como si la información fuera única? Cuando la voluntad de Dios es clara, amen a sus esposas como a sí mismos, santifíquenlas, sean hombres piadosos y virtuosos. Todo lo que yo necesito para saber si una persona es para mí está en la Escritura. Y por medio de oración y ayuno llegará la respuesta. Pero no necesito de otro para que eso sea algo que me limite. La gracia de Dios ha sido suficiente. Ha sido revelada a mi corazón y a mi vida. ¿Por qué dependería de una secta o de un ungido? Este es el regalo que Dios nos da por medio de su evangelio. Nos ayuda a correr de los falsos evangelios. Ya no me pueden decir, si no hago lo que indica, no reconoceré la voluntad de Dios para mi vida. No, la voluntad de Dios está en esto, en que Cristo vino a morir por mí y me lleva a exaltarlo completamente. En este caso, si yo sé que mi esposa va a adorar a Dios igualmente que yo, es mi esposa, va a ser mi esposa, porque tiene un mismo fin, un mismo propósito. Así que Dios se ha placido en revelar su voluntad. El más sublime de sus secretos, su Hijo viniendo a morir por el mundo, fue publicado a los 4 vientos.
que no sé cómo entender, pastor, necesito entender a Cristo, vaya a la Escritura, descanse en Cristo, descanse en el fundamento de Cristo, ahí le será revelado. Ahí el misterio será precisamente revelado a sus ojos. Ahí es donde la fe precisamente se hará visible. No por lo que yo le diga, no por las señales que yo haga, no por la cantidad de gente que yo manipule, sino solo porque Cristo le ha dado discernimiento. El único que puede darle discernimiento para creer. Solo por esa fe han de ser salvos. Y Dios en su beneplácito se encargará de preocuparse de todo aquello que necesita ser planeado a fin de que sea posible su salvación y mi salvación. Él se encargará de todo lo demás. Así que Él desea deleitarse en esta iglesia gloriosa, en esta iglesia que entiende su salvación, que descansa en el fundamento de Cristo. Ningún otro descansará en el fundamento de Cristo, sino solo su iglesia gloriosa, la cual ha sido elegida. Y esta iglesia gloriosa salta a ese océano. Esta iglesia gloriosa admira la obra en la cruz. Esta iglesia gloriosa adora a su Padre y se presenta limpia de todo pecado y adora, y adora, y adora. Culmina el texto 10 diciéndonos: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Saben? Todas estas bendiciones, la adopción, la redención, la exaltación de su nombre, todo esto es ofrecido para que su iglesia descanse perfectamente en Cristo. En nada más. El Padre se deleita en esta iglesia porque ha trazado su camino desde la eternidad y este camino se realizaría en su debido tiempo. Usted y yo, y suena muy cliché, ¿no? Usted no está aquí por casualidad. No está por casualidad. Eso lo creo completamente. Pero no para que yo le dé algo nuevo, sino para que usted escuche lo que el Señor ha cumplido en su tiempo. Y en su tiempo Él me ha traído a sus pies, y en su tiempo Él ha traído a su vida y a su familia a sus pies. Y en su tiempo Él creó un plan perfecto en donde Cristo vino a morir por nosotros y sufrió lo que tenía que sufrir y estuvo donde debía estar. Entendamos que es como si el reloj de arena eterno, del decreto eterno de Dios, se hubiera llenado en la parte inferior. Todo se ha dado en el tiempo apropiado. No hay nada que desencaje. ¿Todo esto para qué? Para que se cumpla todo en Cristo. Para que usted agarre y diga: soy hijo de Dios, puedo descansar plenamente en Cristo. He sido redimido, puedo descansar de mi pecado. Yo adoro a Dios porque precisamente entiendo quién es Cristo. Y lo hago con un deleite claro. Y porque si estuviera fuera de Cristo, nada se cumpliría. Nada. Todo en el cielo, todo en la tierra está en pos de Él, así que yo estoy siendo llevado a eso. Yo fui adoptado para ser llevado a Cristo. Yo fui redimido para ser llevado a Cristo. Yo vengo a adorar para precisamente ser llevado más hacia Cristo. Yo no vengo a venir a calmar mi conciencia, vengo a ser llevado a los pies del único que gobierna todas las cosas. Y descansar plenamente a sus pies. Pablo nos está diciendo, es decir, todo está bajo el dominio de Cristo. Nada sale de su voluntad. Todo el universo descansa en su soberanía y yo hago parte de ese universo de una manera especial, siendo hijo de Dios. Así que su iglesia gloriosa ha sido rescatada de la forma precisa y oportuna por su rey y por su cabeza. No dude de eso. Ni las circunstancias, ni las aflicciones, ni el dolor podrán dañar la fe que tiene la iglesia gloriosa en su Salvador, porque ese es el camino. Y nada nos apartará de ello. Nada puede debilitar nuestra fe, porque todo descansa ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. En quien gobierna todo. Les voy a leer una breve reflexión de Hernán Baumrick, un pastor presbiteriano. Y él reflexiona sobre esto diciendo:
la alegría y la tristeza, que al reflexionar sobre estas cosas nos vemos forzados en elegir dos alternativas: ver al mundo gobernado por una ciega voluntad o deidad maléfica, como creen los pesimistas, o basándonos en las escrituras y mediante la fe descansar en la soberana y absoluta voluntad sabia y santa de aquel que algún día hará que la luz de los cielos amanezca sobre los misterios de esta vida. ¿Qué nos queda, mis amados hermanos, en nuestro cristianismo? ¿Descansar en ser una iglesia gloriosa con un propósito digno de una iglesia gloriosa? ¿O descansar en las miserias de este mundo pecador? Colocar todo bajo una cabeza en Cristo, de tal modo que todas las cosas se muevan por sí mismas y no dependan de mí, sino de solo su soberana voluntad, y que estén bajo el gobierno de nuestro Señor. Esto es lo que se enseña en la Escritura constantemente. ¿Usted para qué fue salvo? ¿Yo para qué fui salvo? ¿Para descansar en quién? ¿Para hacer qué? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué yo debo incentivar mi venida a la iglesia? ¿Por qué debo incentivar mi membresía? ¿Por qué debo incentivar mi vida santa? Porque Cristo me ha salvado. Porque es el único camino que tengo. Porque Él gobernará todas las cosas. Y porque yo solamente necesito estar aferrado a Él, a su plena voluntad, a sus bendiciones espirituales. Mis amados, les invito a que nos